vez aquí gozándonos con el Señor. Y el hermano decía, ¿han visto ustedes un cubano con un brasilero? Bueno, un cubano con un brasilero no sé, pero una cubana con un brasilero sí. Hace ya 29 años que estamos ahí junticos, porque el Señor nos unió. Amén. Muchas gracias a los pastores Ayala por la invitación para predicar en esta noche. Y ya se ha hecho un poquito tarde y vamos a entrar enseguida en materia. Así que les pido que se pongan de pie si son tan amables y abren sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 5 del 1 al 6. Fíjense que yo nací, crecí, me bauticé en una iglesia bautista. Bautista tradicional, de aquellos que cantábamos la doxología a Dios el Padre Celestial. Y allí crecimos y hoy estamos aquí en las asambleas de Dios con Josué. Pero corazón bautista, ¿ven? Siempre uno se acuerda de sus raíces, de dónde nació y creció en el Señor. Cuando tengan la palabra dicen un amén. Lucas 5, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este día, te agradecemos por esta noche de milagros, de poder, Señor, de tu gloria. Gracias, Señor, por esta campaña, gracias por las personas que han venido, gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu Espíritu se hace sentir. Gracias por tu presencia, Señor, porque tú tienes algo para nosotros en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú puedas abrir el corazón, los oídos, los ojos espirituales, para que podamos ver lo que tú quieres hablar. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo poder de las tinieblas que quiera venir y entorpecer las mentes de los que estamos aquí, para que no escuchen tu palabra, para que no puedan oír tu voz llamando o hablándole a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu presencia, por tu cuidado, por tu amor y porque tú estás aquí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema del mensaje de esta noche se titula Tu milagro requiere acción. Tu milagro requiere acción. El evangelista Lucas nos está hablando y nos presenta un cuadro frente al mar de Galilea. Él comienza a narrar lo que estaba sucediendo en aquel momento. Los pescadores estaban en la orilla lavando sus redes, porque habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Por otra parte, el tumulto de gente estaba llegando de todas partes porque querían oír a Jesús. Ellos estaban llegando para ver un milagro. Ellos querían recibir la palabra viva. Ellos querían ver el verbo de Dios hablando. Y ellos venían de todas partes para oír la palabra. Todo aquello se estaba enmarcando para recibir un milagro. Note bien, los pescadores estaban en la orilla entristecidos. Estaban en la orilla desalentados. Estaban en la orilla lavando sus redes para el próximo día de trabajo. Los pescadores estaban tristes, pensativos, quizás preocupados por la situación que estaban enfrentando. Por otra parte, el gentío que venía con deseo de presenciar un milagro, con deseo de recibir algo de aquel que en ellos oían que tenían palabra de salvación, palabra de sanidad, palabra de vida para todo el que le escuchaba. Allí estaba propiciándose todo para que se desarrollara un milagro. Estaban los pescadores allí, pero un milagro no puede venir cuando no hay un enmarco de fe. Se necesita la fe para poder obtener un milagro.
Dios hizo esto. Dios creó que el hombre pudiera acercarse a Él por fe. Dios hizo que el hombre pueda recibir las cosas a través de la fe. Jesús estaba allí y miraba a la multitud con aquel amor hacia ellos, y Él quería hacer para ellos milagro. Él miró a Pedro y a aquellos pescadores desalentados y su corazón quizás se conmovió. Él quería hacer un milagro, pero Jesús sabía que Él no podía hacer un milagro con aquella situación que estaban presenciando sus ojos. Él veía el desaliento, Él veía la tristeza, Él veía la preocupación, Él veía aquella carga en los corazones de aquellos pescadores. Nada ni nadie puede recibir un milagro cuando hay pesadumbre en su corazón. Por más necesidad que usted tenga esta noche, si usted ha venido a recibir un milagro, quiero que sepa que su corazón tiene primero que abrirse al Señor Jesucristo. Primero tiene que acercarse al Señor Jesucristo. Primero tiene que levantar su vida hacia Él, entregarla totalmente hacia Él, y luego dejar que esas palabras de vida que están en su palabra penetren en su corazón, penetren en su alma, penetren en su mente, penetren en su vida y comience a desarrollarse la fe. ¡Oh, aleluya! En primer lugar, la Biblia dice la palabra de fe. Jesús sabía que Pedro necesitaba oír la palabra de fe. Jesús sabía que aquella multitud necesitaba oír la palabra de fe. Él tenía el poder para llegar en el momento y decirle a Pedro: mira, yo te mando que vayas y que eches tus redes porque vas a pescar. Pero él sabía que con aquella actitud que tenía Pedro en su corazón, no se iba a mover de la orilla. Pedro no se iba a lanzar al mar adentro a volver a pescar. Estaba cansado, estaba desanimado, estaba frustrado, estaba preocupado. ¿No le ha pasado a usted eso? Que su corazón está cargado y usted tiene una gran necesidad. Y usted está tan cargado que ya usted no sabe más qué hacer. Y ya usted no oye, llega a la iglesia y no oye el mensaje porque su mente está en lo que usted necesita. Su corazón está diciéndole lo que usted necesita. Su mente está ahí enrollada en lo que usted necesita. Pero Jesús sabía que si Él daba una palabra, aquella palabra que era vida, podía vivificarlos a ellos y producir fe en el interior de ellos. Pedro estaba frustrado. Quizás aquel día, al ver que no había podido pescar nada, le iba a faltar el alimento en su casa. Ese era su sostén, ese era su medio de trabajo. Él era un pescador. ¿Se imagina que usted vaya de momento al lugar de trabajo y de momento se cierre, no haya dinero y los patrones le digan: ¿sabe qué? No le podemos pagar. ¿Por qué? Porque hay una catástrofe aquí y el dinero desapareció. Usted se volvería loco. ¿Por qué? Porque de su cheque depende su alquiler, depende su familia, depende lo que usted haya invertido. Usted depende de su dinero. Pedro dependía de lo que él pescara. Ese era su trabajo. Él necesitaba ir al mar todos los días, echar sus redes, traer sus peces, venderlos para poder tener su entrada económica para el sostén de su familia. Es decir, que Pedro se encontraba totalmente desanimado, preocupado por la situación. No se asemeja a usted en momentos difíciles cuando usted atraviesa por momentos donde, oiga, usted no ve nada, las circunstancias son negras, el mar parece que se lo va a tragar y usted no sabe qué hacer. Así estaba Pedro. Y Jesús lo miró con ojos de misericordia y fue a donde estaba él y le pidió su barca. Jesús no le dijo a Pedro: oye, yo voy a hacer un milagro, cree. No. Jesús fue primero y le dijo: ¿me prestas tu barca? ¿Me dejas que la mueva un poquitico para hablar desde ella? Y Pedro lo dejó. Y cuando Jesús se subió al barco, él comenzó a hablar la palabra.
Oh, pero el verbo estaba hablando la palabra. Aquella palabra estaba penetrando en el corazón de Pedro. La Biblia no nos dice qué es lo que Jesús habló, pero lo que sí nos dice la Biblia es que Jesús, después de hablar, se dirigió a Pedro y le dijo: boga mar adentro. Jesús sabía que después que Pedro oyera la palabra, algo iba a surgir en su interior. Jesús sabía que aquella palabra de fe iba a cambiar las circunstancias. Jesús sabía que cuando Pedro oyera la palabra, entonces esa semilla que él le iba a lanzar con la palabra iba a tocar su corazón. La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es necesario que nos acerquemos a Dios con fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios puso eso para acercarnos a Él, y Dios puso la fe para que recibamos de Él nuestro milagro. El Señor sabía que ellos necesitaban la palabra de fe. Tú necesitas oír la palabra de fe. A veces estamos orando por un milagro, pero ¿sabe qué? La Biblia está empolvada. La Biblia está cerrada. No hay manera en que nosotros nos deleitemos en su palabra. Oh, la fe viene por Él. Oír. Usted tiene que comer de su palabra. Usted tiene que comer de la palabra de Dios para que usted pueda crecer. Para que usted pueda creer lo que ella dice. Jesús estaba hablando la palabra e inmediatamente Jesús miró a Pedro y le dijo: ponga mar adentro. Oh, aleluya. Pedro estaba desanimado y quizás confundido, pero Jesús vio algo en Pedro. Fíjese, cuando hay una fe genuina en el corazón, esa fe se transmite y se desborda en su vida y se refleja en el mundo físico. Cuando el apóstol Pablo estaba en Listra, dice la palabra en el libro de los Hechos, que él vio a un hombre que estaba cojo de nacimiento y no podía caminar. Pero dice que el apóstol estaba hablando la palabra de fe. Y mirándolo, aquel hombre, el apóstol Pablo se dio cuenta que el hombre estaba listo para recibir un milagro. Y dice que cuando fijó en él sus ojos y le miró que estaba listo para recibir, le dijo: ponte en tus pies y levántate, porque Jesucristo te sana. Es decir, que la fe genuina, lo que produce la palabra de Dios en su corazón, se transborda hacia afuera y se hace notable. Jesús pudo ver que en Pedro, quizás por la forma en que él comenzó a pararse o de la manera que comenzó a actuar, Jesús pudo ver que Pedro estaba listo para presenciar un milagro. Nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para poder recibir el milagro que tú estás esperando. Quizás esta noche tú viniste y estás triste. Quizás te has pasado toda la semana pensando en lo que te viene, en los problemas que tienes, quizás en la familia, quizás enfermedad en tu cuerpo, quizás financiero, pero sea cual sea el problema que tú tengas y estés esperando que Dios lo solucione, mi amigo, el primer paso es oír la palabra de fe. Es la fe la que te da la fuerza para creer. Se necesita creer en Él. Se necesita confiar en Él. Se necesita creer que Él quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Se acuerda usted de Jairo? Aquel hombre era un principal de la sinagoga, dice la Biblia. Y aquel hombre estaba oyendo lo que los fariseos hablaban. Él era un principal de la sinagoga, lo que el sumo sacerdote decía, y él sabía que todos ellos estaban en contra de Jesús y que no creían en Jesús. Sin embargo, de momento surge una necesidad en aquel señor Jairo, aquel sacerdote, y él comienza a ver que no había salida para su problema. Su única hija había enfermado y su hija estaba a punto de morir y no había solución. Jairo no creía en Jesús, pero Jairo hizo lo que cualquiera de nosotros hace
cuando tiene un problema serio, corre a Dios. Había oído hablar de Jesús y Jairo fue a buscar a Jesús. Jairo todavía no tenía fe en él, pero fue porque él necesitaba de algo, de alguien que lo ayudara en aquella situación. Cuando Jairo llegó a Jesús, Jesús no le dijo que no. Jesús fue con él, pero en el camino surgió un percance. De momento, en el camino hubo una demora. Y en aquella demora vino una mujer que sí estaba lista para su milagro. Vino una mujer con una necesidad grande. Vino una mujer cargada y angustiada por años, pero que estaba deseosa de recibir su milagro y creía con todo su corazón que si tan solo tocara el borde de las vestiduras de Jesús, sería sana. Oh, Jesús se detuvo y comenzó a investigar quién fue quien me tocó. La multitud te aprieta, le decían los discípulos, pero él decía, no, de mí salió poder. Oh, cuando tú te acercas con esa fe, cuando tú te acercas con un corazón de fe, oh, de él sale poder. Poder para resolver tu situación, poder para cambiar tu vida, poder para perdonar tus pecados, poder para sanar tu enfermedad, poder para resolver todo lo que tú estás necesitando. Oh, de él salió poder. Jairo estaba presenciando todo aquello que estaba aconteciendo. El Señor fue con Jairo, pero el Señor sabía que ahí Jairo iba a tener una lección de fe. El Señor sabía que él necesitaba aquella lección, aquella demora que aparentaba ser un problemón para Jairo, porque la hija estaba necesitando de que Jesús llegara urgentemente. Le estaba dando a Jairo la lección de abrir sus ojos espirituales y ver el poder del Hijo de Dios, ver el poder de aquel que había descendido del cielo y que estaba hablando palabras de vida. Ya no eran solamente lo que él había oído, ahora sus ojos presenciaban el poder de Jesús. En ese momento, cuando estaban en esa acción, vienen de la casa de Jairo y le dicen, ya no molestes más al maestro. ¿Sabe qué? Cuando usted está a punto de recibir su milagro, siempre el diablo le va a traer alguna persona, algún agente con una palabra negativa para que usted quite sus ojos del maestro. Siempre el enemigo va a mandar a alguien. Y enviaron a un siervo a decirle a Jairo, ¿sabe qué, Jairo? Ya olvídate, no molestes más, tu hija murió. Frente a la muerte, ¿qué es lo que podemos hacer? Frente a la muerte, nadie puede hacer nada. Somos impotentes para hacer algo. Pero a mí me gusta lo que el Señor le habló a Jairo. A mí me encanta lo que el Señor le dijo a Jairo en el capítulo 5 de Marcos, verso 36. Y le dijo en la versión de la Biblia de las Américas, no temas, cree solamente. Pero mire lo que el Señor le dice en la traducción Dios habla hoy. Me gusta mucho porque dice, pero Jesús, sin hacer caso de ellos, sin hacer caso de los que estaban diciéndole a Jairo, ya no moleste más al maestro, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Jairo, lo que tú estás viendo aquí ahora, que no te haga temer. Que lo que tú estás presenciando ahora fortalezca tu espíritu adentro. Que lo que tú estás mirando que sucedió pueda hacerte creer que yo soy capaz de levantar a tu hija. Oh, aquella mirada de Jesús a Jairo le impartió fe. Aquella mirada de Jesús a Jairo le dio esperanza. Aquella mirada de Jesús a Jairo y aquellas palabras pusieron la semilla de fe que Jairo necesitaba. Oh, aleluya. Nosotros necesitamos la fe para poder recibir nuestro milagro. Nada mueve la mano de Dios. La mano de Dios no se mueve porque tú te enojes. La mano de Dios no se mueve porque tú creas que ya está el tiempo. La mano de Dios no se mueve porque tú estés llorando. La mano de Dios se mueve cuando tú crees en Él. La mano de Dios se mueve cuando tú crees en Él. Naamán el sirio no se sanó porque él se enojó.
Naamán el sirio se sanó porque él obedeció. Él obedeció la palabra del profeta Eliseo y se zambulló 7 veces en el río Jordán. Por lo tanto, nosotros necesitamos acercarnos a Él, pero acercándonos con una condición de fe, con un movernos de fe, mirándolo a Él y a Él solamente. ¿Cuántas veces tú lees tu Biblia? ¿Cuántas veces tú meditas en sus promesas? ¿Cuántas veces tú te encierras en tu cuarto orando por tu milagro y abres la palabra para que esa palabra te infunde aliento, para que esa palabra te infunde fe? ¿Cuántas veces te enojas porque no has visto el milagro? ¿Cuántas veces murmuras contra Dios porque no sabes qué es lo que está pasando? Necesitamos despojarnos de esa incredulidad que nos asedia y necesitamos mirarlo a Él. Necesitamos acercarnos a Él, pero con un corazón de fe. Y usted dirá, ¿qué es la fe? Fe es certeza, convicción que lo que usted ha pedido, Dios ya se lo ha dado. Certeza y convicción hablan de seguridad. Eso es fe, seguridad que al Dios que usted sirve no le va a fallar. Seguridad que Él es fiel en su palabra y no lo va a dejar solo. En segundo lugar, dice que Jesús le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro. Fíjese bien, Pedro estaba en la orilla. Jesús hubiera podido fácilmente decir a los peces, hey, vengan a la orilla, y recogen los peces en la orilla. Pero Jesús le quería dar una enseñanza. Es en lo profundo que tú vas a recibir tu milagro. Lo profundo nos habla de conocimiento. Lo profundo nos habla de conocer al Dios a quien tú te has acercado. ¿Conoces tú a tu Dios? ¿Conoces al Dios quien te ha llamado por su gracia a una nueva posición de hijo de Dios? ¿Conoces tú al Dios que te llamó por su gracia y te lavó con su sangre y te puso ropas nuevas y te sacó del mundo de pecado, del mundo donde estabas metido en lo más sucio con el diablo, y te sacó al reino de su amado hijo y te dio redención por su sangre y te perdonó todo pecado? ¿Conoces tú a ese Dios? ¿O cuando te van mal las cosas reniegas y dudas de su amor? El Señor le dice a Pedro, boga mar adentro. Pedro, no es en la orilla donde tú vas a solucionar tus problemas. Pedro, no es en la orilla livianamente, viniendo un día a la semana a la iglesia, alabando a Dios y oyendo un mensaje a la semana. Pedro, necesitas meterte en lo profundo. Pedro, necesitas entrar en lo profundo. Pedro, necesitas conocerme a mí. Pedro, necesitas conocerme a mí, porque yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Y tú tienes que ir a pescar los hombres conociendo quién es el que te envía, conociendo quién es el que te ha llamado, conociendo que para Dios todas las cosas son posibles. A veces sabemos que para Dios todo es posible, pero no sabemos si Dios quiere hacernos las cosas a nosotros. Y eso es falta de conocimiento. Falta de conocimiento en la palabra. Una muchacha un día me mandó un email y me dice, hermana, yo quiero pedirle un consejo. He vivido en el mundo una vida muy promiscua. He sido una mujer pecadora. Ahora estoy sufriendo por causa de esto, de una enfermedad terrible. Y yo no sé si Dios me quiere sanar por la vida que yo llevé. Oh, la palabra nos dice en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. En la orilla tú no tienes conocimiento, pero cuando entras a lo profundo de Dios, oh, cuando vas caminando a lo profundo y esas aguas van cubriendo tus rodillas y van llegando a tu cintura y van llegando a tu pecho, entonces
entonces tú comienzas a conocer a aquel que te llamó. Entonces tú conoces muy bien que aquel no te falla. Podrá demorar, pero no te va a fallar. Podrá demorar, pero nunca va a fallar. No te va a dejar. Él dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré. Oh, con la diestra de mi justicia. Oh, aleluya. Usted necesita entrar a las aguas. Necesita bogar mar adentro. ¿En qué lado del mar tú estás? ¿Necesitas un milagro? ¿Pero dónde tú estás? ¿Estás en la orilla? Lavando tus redes en tristeza, en llanto, en soledad, hablando de tus problemas y sufriendo amargamente porque no le ves salida. ¿O estás entrando en lo profundo, conociéndole a Él? Necesitamos conocerle a Él. Necesitamos entrar en la profundidad. Necesitamos que Él nos hable. Y en lo profundo es cuando vemos su autoridad. Aleluya. Es en lo profundo donde usted conoce la autoridad de la palabra de Dios. Pedro pudo ver en aquellas palabras que Jesús predicó autoridad. Pedro pudo vislumbrar la autoridad y el poder que salían en aquellas palabras. Y Pedro comenzó a darse cuenta de que había algo en aquel hombre que podía cambiar su situación. ¿Te has dado cuenta tú? ¿Te has dado cuenta tú a quién tú has venido a acercarte? A veces creemos que conocemos a Dios porque le aceptamos un día como nuestro Señor y Salvador, pero nunca le dimos tiempo a la palabra. Ay, tengo tantas ocupaciones, hermano. Usted no sabe cuántas cosas yo hago al día. Yo no me queda tiempo. Cuando llega la noche estoy rendida de tantas cosas que hago. Y solo me queda el domingo para venir a oír. Pero se olvida que pasó lunes, martes, miércoles y jueves, viernes y sábado con la Biblia cerrada. Biblia querida, Biblia adorada. ¿Qué estás haciendo ahí tan empolvada? ¿Cómo vamos a recibir un milagro de Él si no le conocemos a Él? Oh, pensaba que lo había conocido. Y en medio de su situación, él decía, pero ¿por qué Dios me tiene así? Hasta el final de su libro, que oyó la voz de Dios. Y entonces él dijo, oh, de oídas yo te había oído, Señor. Pero ahora, oye, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Ahora puedo reconocer que tú eres grande y poderoso, creador de todas las cosas. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el poderoso de Israel. Tú eres el todo de todo. ¿En qué parte del mar tú estás? Oye, no me lo digas a mí, pero revisa tu corazón. Sé sincero contigo mismo. ¿Tú quieres un milagro? Dios quiere darte el milagro, pero Dios quiere que te llenes de fe primero, porque Él dijo que para tú acercarte a Él, tienes que creer que Él existe y que es galardonador. ¿Qué quiere decir la palabra galardonador? Que sabe premiar, a aquellos que creen en Él. Y me gusta la traducción en inglés que dice que es galardonador aquellos que le buscan diligentemente. Diligentemente, no una vez al mes, no una vez a la semana, diligentemente, diariamente. Necesitas un milagro, necesitas comer el pan de la vida, necesitas llenarte de Él. Es en lo profundo que tú entras en intimidad con Dios.